Bienvenidos nuevamente en esta mañana para poder compartir con todos esta palabra maravillosa del Evangelio y estas buenas nuevas de salvación que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Como sabemos, la Escritura nos dice que Él nos ha dado grandísimas promesas, maravillosas promesas, para que por medio de esas promesas nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, nosotros cuando nos apropiamos de las promesas, vamos a participar de la naturaleza de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y para eso son las promesas de Dios, para que nosotros, efectivamente, al creer a esas promesas, ahí está la gran lucha de la fe. La gran lucha de la fe es o en creer lo que Dios dice que ha hecho por mí y me ha dado, o creer lo que yo quiera creer, de donde me vengan las ideas. ¿No es cierto? Ya hemos hablado del mundo, de Satanás, de mí mismo, de la ley, etc. Pero Dios nos ha dado sus promesas y el Nuevo Testamento y las buenas noticias del Evangelio, ¿no es cierto?, es que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, ¿verdad?, hacer algo maravilloso. Y es hacernos idénticos a su amado Hijo Jesucristo. De ahí que nosotros sabemos que efectivamente Cristo es nuestro hermano mayor y Cristo es nuestro prototipo. Cristo es el espejo en el cual tú y yo nos podemos ver. El Señor nos dio a Jesucristo como el primero de muchos hermanos. La Escritura dice que Él es el unigénito Hijo de Dios, pero Él es el primogénito de muchos hermanos. Y esos muchos hermanos somos todos nosotros, ¿verdad? ¿Y para qué nos dio? Para que sepamos ¿qué imagen es la que nosotros vamos a llevar? Donde la Escritura nos dice que así como nosotros llevamos la imagen del terrenal y la imagen que usted ya conoce, de la misma manera llevaremos la imagen del celestial. Esa es la promesa de Dios para usted. Entonces lo que ahora resta, efectivamente, es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Si nosotros nos seguimos mirando como el viejo hombre en la vieja identidad, con los viejos problemas, etcétera, 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 ¿verdad? Simple y sencillamente nosotros no estamos cambiando de manera de pensar, porque seguimos pensando exactamente, ¿no es cierto?, en la imagen del primer hombre, del hombre creado, del terrenal. Seguimos nosotros entendiendo, comprendiendo y viviendo la vida en función del terrenal. Y allí los problemas, las luchas, las dificultades y todo van a ser siempre lo mismo. Y allí es donde nosotros nos estamos relacionando mal con Dios. ¿Por qué? Porque desde el terrenal nosotros queremos que Él haga por nosotros cuando Él ya hizo todo por nosotros. Él no esperó bajo ninguna circunstancia el que tú tengas problemas para actuar. Él actuó desde antes de la fundación del mundo en tus problemas, en tus debilidades, en tus luchas y en tus dificultades. Él ya lo hizo. A lo que nos resta a nosotros es comprobar en nuestra propia experiencia esa realidad. ¿Y cómo la comprobamos? Pues creyendo a sus promesas. Las promesas de Dios son ¿para qué? Para que nosotros podamos ser partícipes de su naturaleza divina y podamos comprobar que las promesas de Dios son una realidad para usted y para mí, que aún no la hemos explotado. Es decir, es la mina de oro que Dios nos ha dado para que salgamos de nuestra pobreza espiritual. Pero si seguimos nosotros insistiendo en nuestra vieja manera de vivir, que tiene íntima relación con nuestra vieja manera de pensar, entonces no vamos a cambiar, no vamos a recibir este intercambio de vida que Dios ha hecho. Porque como hemos dicho aquí, inclusive la idea de fondo del Evangelio no es que nosotros cambiemos, sino que nosotros muramos. ¿Para qué? Para que recibamos la vida divina de Jesucristo. ¿Me explico? Este es el punto central para usted y para mí. Entonces tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos dé luz
y nos dé sabiduría para poder ver esta realidad, esta obra preciosa que Él ya hizo a su favor y a favor de todos los seres humanos, porque esto no es exclusivo para 3 o 4 personas, esto es exclusivo para todos los seres humanos, pero solamente aquellos que creemos somos los que mayormente recibimos este beneficio. La Escritura nos dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, mayormente de los que creen. De allí que Dios ha determinado que nuestro vivir, ¿verdad? El resto de la experiencia que nos toque vivir en la carne, no sea por obras, porque no depende de mis obras, sino de las obras de Él. No depende de mi justicia, sino de la justicia de Él. No depende de mi fidelidad, sino de la fidelidad de Él. No depende de mi provisión, sino de la provisión de Él. Es decir, lo que Él quiere es que nosotros nos unamos a Él para Él acompañarnos el resto, ¿verdad?, de los días que tenemos en nuestra carne, y juntos, como hemos visto las semanas pasadas, junto a Él nosotros podamos enfrentar las circunstancias de la vida, ya no como las enfrentábamos antes, con angustias, con temores, con miedos, con dificultades, con luchas, con planificaciones y con salidas humanas, sino para que nosotros hoy nos aferremos a sus promesas y veamos las salidas divinas. ¿Por qué? Porque Él es el que todo provee. El libro de Hechos nos dice algo muy importante, que Él es el que da vida, aliento y todas las cosas. Eso nos dice el libro de Hechos. Él es el que da vida, aliento y todas las cosas. En nuestro primer hombre, nosotros nos acostumbramos a nosotros ser los proveedores. ¿Sí se da cuenta? En nuestro primer hombre, nosotros nos acostumbramos a forjar nuestro destino, a planificar nuestro destino. De allí que en nuestro primer ser humano, todos nos queremos preparar para tener un futuro mejor. Eso es lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos, por eso tenemos las universidades y las escuelas. Esa es la forma antigua en la que nosotros efectivamente vivíamos, y ahora no estamos diciendo aquí que no te prepares. Lo que estamos diciendo es que la provisión divina no viene a través de esas circunstancias. ¿Me explico? La provisión divina viene a través de la obra que Cristo hizo a nuestro favor, y esa obra incluyó todo lo que tú necesitas para esta vida y para la venidera, que es eterna. Y la vida que nosotros ya estamos viviendo aquí, efectivamente es una vida maravillosa y una vida eterna. Entonces, tenemos que reciclar, hermanos, todo lo que nosotros de alguna manera hemos estado aprendiendo anteriormente. Yo creo que debemos desaprender mucho de lo que anteriormente desaprendimos, porque en la religión nos enseñaron a que nosotros somos los que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo para agradar a Dios. Eso no es escritural, eso no está en la Escritura. De hecho, la propia Escritura nos dice que nosotros, la ofrenda que le podemos dar a Dios verdaderamente es ser grato olor de Cristo. La ofrenda que nosotros le podemos dar a Dios es una ofrenda viva, agradable a Dios. ¿Qué cree que es la ofrenda viva? La ofrenda viva es el Cristo vivo que le devolvemos a Dios, el Cristo que Él nos dio, la vida que Él nos dio, devolviéndole. Eso es lo único que Él acepta como ofrenda de nuestra parte. Es decir, Él nos dio la ofrenda para que nosotros se la devolvamos. Es lo que ya nos mostró en un momento determinado, en aquel episodio maravilloso en la Escritura, cuando el Señor le pidió a Abraham que le entregue el hijo que le había dado. Recuerda, es lo mismo, exactamente igual. Entrégame el hijo que amas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucedió cuando Abraham fue en obediencia, en fe? ¿Sí? Él fue en fe, él fue completamente claro de lo que Dios era y sabía, inclusive dice la Escritura, que Dios era poderoso hasta para resucitar de los muertos. Así que él no es que dijo, uy, papá, ¿por qué me pides eso, pobrecito mi hijo? No, no, no. Él veía como Dios veía y él sabía que lo que Dios le estaba pidiendo no era más algo que él iba a hacer con nosotros. Porque resulta que Abraham, ¿verdad? Efectivamente lo que le estaba devolviendo es el hijo que el Padre le había dado, el hijo de la promesa. El hijo de la promesa para usted y para mí es Jesucristo. Y esa vida es la que nosotros hoy
se la entregamos. Él nos dio la ofrenda para que se la devolvamos. Él no quiere absolutamente nada más de ti que la vida resucitada de su Hijo Jesucristo, que ya está en ti. Ahora otra cosa es que se manifieste o no, porque si se manifiesta es en función de la fe, y ahí es donde no es por obra sino por medio de la fe. Es decir, el método de Dios no son las obras nuestras, el método de Dios es que nosotros le creamos, y en ese creerle a Él vamos a comprobar en nuestra propia experiencia que lo que Él dice es verdad. ¿Verdad? Así que esa es la gran batalla de la fe. Vuelvo y repito, la gran batalla de la fe es mantenernos, ¿verdad?, enfocados en lo que Dios dice, escuchar la voz de Dios. De ahí que el Señor dice que ¿por dónde viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Hablábamos la vez pasada de que en la Escritura están efectivamente registradas las palabras de Dios, pero en sí mismo, ¿no es cierto?, si esas palabras no tienen la sustancia de Dios, no tienen efecto en nuestra propia vida. La sustancia está en tu espíritu. La sustancia es del Espíritu de Dios, es Cristo mismo, es la vida que ya está en ti. Esa vida que está en ti, ¿no es cierto?, es la que da sustancia a la Escritura, a la palabra que está escrita. ¿Sí? De ahí que es necesario que debamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si yo no he nacido del Espíritu, no tengo la sustancia. Sí, por eso hay que nacer de nuevo. Sí, porque si es que no he nacido de nuevo, no estoy en la dimensión de Dios. ¿Sí? Dios, para poder venir a esta dimensión, ¿qué tuvo que hacerse? Nacer como usted y como yo. Dios tuvo que hacer eso. Imagínense, para venir a esta dimensión, Dios tuvo que nacer de una mujer. Él pudo haber venido sin nacer de nadie. Pero sin embargo, como Él ha determinado las cosas, Él, para hacerse hombre como nosotros y para tomar nuestras características, tuvo que nacer como usted y como yo. Ahora, usted, para tomar las características de Él, tiene que nacer como Él. ¿Cómo Él nació? Del Padre espiritual, de su Padre, de Dios. Así es como usted y yo tenemos que nacer el día de hoy. Cuando yo tengo la vida de Cristo ya en mí, ya tengo todo lo que necesito para que ahora sí las promesas de la Escritura se conviertan en realidad en mi propia vida. Este es el gran regalo que Dios nos ha dado. Es decir, esta es la respuesta de Dios a todos sus problemas, sus luchas y sus dificultades. Esta es realmente la provisión de Dios y la previsión para su propia vida, porque Dios le ha dado a usted la vida poderosa que es capaz de multiplicar los panes, que es capaz de sacar dinero de la panza de un pez, que es capaz de sanar desde una fiebre de la suegra de Pedro hasta levantar muertos con Lázaro. ¿Sí? Que es capaz de poder decir a la naturaleza: cállate, tranquilízate, a los mares, y todo se vuelve a la calma. Esa es la vida que usted tiene en el corazón, y usted le está pidiendo que por favor le ayude. Mientras él lo que está buscando es que usted se apropie de la herencia que hablamos nosotros durante todas estas semanas. La herencia para usted y para mí es la vida que Dios ya le dio. No piense que la herencia es el pago de la deuda que usted tiene que realizar. No, ese no es el pago. Esa es la consecuencia de la vida poderosa que está en usted, que ha provisto y ha previsto para todas sus situaciones. Así que tenemos, hermanos, que aprender, ¿no es cierto? Aprender es una especie de agarrar, no es aprender, porque nosotros en nuestro ser humano inmediatamente aprender estamos uniéndolo al tema académico. No, aprender, agarrar, hacer lo mío, eso es aprender. Lo que me pertenece, ¿entiende? Y sobre esa base usted va a comenzar a disfrutar de toda la provisión de Dios. Entonces, no olvidemos este enfoque, y hoy vamos a entrar a comentar, ¿verdad?, algunos otros versos que tienen que ver con Primera de Timoteo. Todas estas semanas pasadas estuvimos hablando del libro de Romanos 8, sobre lo que significa efectivamente esta herencia que Dios nos dio, y que creo que hablamos de una manera importante para todos aquellos que quieren escuchar más sobre estos temas. Pueden ir a los videos, y en esos videos van a encontrar todo lo que hemos estado hablando
efectivamente sobre este tema, para refrescar. Escuche esos videos nuevamente porque ahí usted va a refrescar muchas cosas. Es decir, eso le va a ayudar de alguna manera a regresar a la fe. La fe es muy importante. A ver, la fe siempre será el punto de partida, ¿verdad? Para cualquier relación con Dios. La fe es el punto de partida. Si no hay fe, ya hemos retrocedido. Ya hemos retrocedido. Es decir, cada vez que usted se sale de fe, inmediatamente entra, ¿no es cierto?, al viejo hombre. Entra a la vida humana, a la vida natural. Entonces lo que tiene que hacer, si se salió, es volver otra vez a fe. ¿Cómo se vuelve a fe? Escuchando la voz de Dios. No hablándole usted por Dios. Es que a veces nosotros malentendemos. Escuchar la voz de Dios entonces es ir a orar. No, monólogos no, escuchar la voz de Él, las promesas de Él, ¿no es cierto? La palabra de Él, ya que usted tiene el Espíritu, tiene que hacerla suya. Porque esa palabra es para que usted la aproveche. Esa palabra particularmente solamente le sirve a usted. ¿Me explico? Solamente es para usted. Por esto es que efectivamente nuestra relación con Dios tiene que ser personal. Él ha determinado que la relación con Dios y que cada ser humano lo conozca personalmente, porque tiene que pasar por el proceso. Y el proceso es que primero tiene que escuchar la voz de Dios. Ese es el comienzo siempre, porque la voz de Dios es viva y eficaz. Esa es la que es viva y eficaz, ¿no es cierto? El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu. Ok, como las palabras son espíritu, ¿a qué va a afectar? A mi espíritu. Las palabras que yo he hablado son entonces alimento para mi espíritu. Esa es la leche espiritual no adulterada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida, eso, o sea, esa palabra se vuelve realidad en usted, se vuelve viva, se vuelve eficaz. Entonces, por esto es que siempre el punto de partida nuestro, ¿cuál es? Es el escuchar la palabra de Dios para que esa palabra produzca fe en mí, y cuando estoy viendo las cosas como Él vea, pues ya todas las cosas comienzan a funcionar en el mundo espiritual. Cada vez que usted se salió de ahí, efectivamente tiene que volver a ese lugar. Ahí no hay vueltas que darle, no pierda el tiempo, porque si usted se sale de allí y comienza a buscar otra vez respuestas humanas, consejos de los pastores, consejos de quien quiera, de sus amigos, usted siempre va a estar escuchando no la voz de su papá. Y la pregunta es, ¿para qué usted va directamente donde intermediarios cuando usted en el lugar en donde se encuentre puede venir otra vez la fe? Escúchele a Él en donde está. No tiene que venir necesariamente a hablar con nadie, porque Él está en su corazón. El Espíritu está más cerca de usted de lo que imagina. Fíjese, el Espíritu, que es más profundo. La Escritura nos dice que el Espíritu penetra todo. La Escritura nos dice que el Espíritu penetra las coyunturas, los tuétanos. La Escritura nos dice que el Espíritu penetra los pensamientos del corazón. ¿Sabe qué quiere decir? Que el Espíritu está más cerca que usted que sus propios pensamientos. Eso es lo que quiere decir. O sea, el Espíritu es tan cierto en su vida que el Espíritu es más cercano a usted que su propio entendimiento y que sus propios pensamientos. O sea, está tan cerca de usted el Espíritu que Él, antes de que usted hable, dice la Escritura, ya sabe lo que necesita. Por eso es que no tenemos necesidad de pedirle, porque Él ya conoce de antemano por nuestras necesidades. Lo que nosotros tenemos es que entrar en esta fe preciosa que nos permita entender esto. Este es un buen punto siempre de partida. ¿Por qué? Porque la carne nos jalará, porque voces extrañas nos sacarán de la fe, porque diferentes circunstancias tratarán nuevamente de regresarnos a incredulidad, ¿sí? Y claro, uno en ese sentido ya nuevamente se siente mal, parece que le ha fallado a Dios. No, yo no sirvo para ser cristiano, yo deberé ser un bicho raro. Sí, claro, toda esa cosecha ya es parte más de lo mismo, más de la vida vieja. Pero ¿qué hay que hacer allí? Regresar donde papá. Así como hizo el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo después de maquilar, pensar, sacar la plata, irse y gastar todo mal? Y con hambre y hecho pedazos, ¿qué hizo?
regresaré donde mi papá, que ya no soy digno, sí, de ser llamado su hijo, pero no tengo otra alternativa, regresaré donde papá. ¿Y qué pasó? Papá le cayó, ¿no? Papá le cayó, le recriminó, le dijo, mal hijo, infiel, te vas a ir al infierno. No, no. ¿Quién fue el que le dijo, Padre, he pecado contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo? Hazme como uno de tus siervos. ¿Quién fue el que le dijo? ¿Y qué le dijo el papá? Nada, póngale en el mejor vestido, denle en el mejor anillo, lávenlo, límpienlo y hagamos fiesta por él. Así es como Dios te ve, pero tú no te ves así. ¿Sabes por qué? Y eso vamos a hablar el día de hoy, porque tú no has recibido el amor de Dios. Porque tu orgullo no te permite recibir el amor de Dios. Y cuando tú no recibes el amor de Dios, tienes un problema, porque no tienes la esencia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Miren, vamos a Primera de Timoteo, la primera epístola, del versículo 1 al versículo 6. Vamos a arrancar el día de hoy. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido. El amor nacido, escuche bien, nacido. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana, bla, 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 bla. A vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que habla, ni lo que afirma. Después vamos a continuar con otros versículos, pero a ver, yo quisiera quedarme aquí, en esta primera parte. Estos versículos tienen realmente una fórmula maravillosa, si lo queremos ver así. Nos muestra cuál es el foco de nuestro Padre para usted y para mí, ¿sí? Y aquí efectivamente vemos que los Efesios, ¿no es cierto?, que habían recibido, si leemos el libro de los Efesios, vamos a ver las tremendas promesas y las tremendas revelaciones que Dios les dio a los efesios, y ellos ya tenían clarísima la película de esta vida por gracia. Aparte que los efesios, digamos que no eran religiosos desde la perspectiva de la ley, sino que más bien ellos adoraban a otros dioses, ¿no es cierto? Pero resulta que ellos ya tenían clara esta libertad gloriosa en Cristo Jesús, ¿sí? Pero, y esa es la lucha que todos nosotros en su momento vamos a tener, siempre van a haber intromisiones para sacarnos de esa posición. Esto es lo que la Escritura nos quiere mostrar. Siempre van a haber intromisiones para sacarnos de esta posición, ¿verdad? Y aquí la Escritura, por lo menos, nos muestra dos caminos que generalmente nosotros somos capaces de seguir, y los frutos que esos dos caminos, cuando nosotros los seguimos, nos dan. Fíjese, la primera parte dice el versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, no todos, algunos, que ya se estaban como que desviando, ¿no? Dice, que no enseñen diferente doctrina. No enseñen diferente doctrina y ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, ¿qué? Fruto. Acarrean disputas. Ok. Ahí hay un fruto, ¿no? De disputas y de división y de problemas y de dificultades. La pregunta es, ¿qué es lo que acarrea disputas? Lo que acarrea disputas, ¿no es cierto?, es el enfocarse en la enseñanza doctrinal como que si fuese la verdad y la realidad de las cosas, ¿no es cierto? Enfocarse en la enseñanza doctrinal, en el concepto simplemente como doctrina, y lo de fondo que vamos a ver, no entender
¿verdad? Que hay algo mucho más fuerte que la doctrina, es aquello que hace realidad a la doctrina, lo cual nosotros hemos llamado la sustancia de la doctrina. Nosotros estamos enfocados en temas doctrinales. Ahora, vea usted qué es lo que está sucediendo con nuestras iglesias cristianas actualmente. Somos todas unidas, ¿verdad? No hay divisiones, ¿no? No, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Es una maravilla, todos somos uno. ¿Ah? Mentira. Estamos absolutamente divididos. ¿Cuántas doctrinas hay? Miles. ¿Cuántas enseñanzas distintas hay? Miles. Y claro, si nosotros inclusive lo que nosotros estamos hablando hoy lo vemos como una enseñanza más, pues es una más de esas miles. Es una más de esas miles. Pero aquí, por eso, hermanos, la diferencia, y no la exclusividad nuestra, ni mucho menos, sino es del evangelio que efectivamente el Señor quiere que nosotros rescatemos, es un evangelio vivencial, experimental, de vida, en donde tú compruebes en tu propia experiencia que lo que Él dice es verdad. Que no tú vivas el concepto y que tu realidad de vida sea una cosa completamente distinta y diferente. Ahora, este es un proceso, este es un progreso. No creas que tú de la noche a la mañana, en términos experimentales, ya vas a ser como Jesucristo. No, porque hay un proceso, evidentemente, detrás de todo esto. Pero sí hay evidencia de que Él está comenzando a aparecer en tu propia vida. Y hay evidencia de que no solamente está apareciendo en tu corazón, sino que efectivamente Él impacta todas las áreas de tu vida, aún las externas. Todas. No hay ninguna que se quede fuera, porque Él es perfecto. Esas son las evidencias que nosotros tenemos que comenzar a ver. Si nosotros somos cristianos de domingo, en donde venimos los domingos y nos alimentamos de lo que hablamos acá, pero nuestra experiencia de lunes a viernes sigue siendo la del mismo viejo hombre, algo está pasando en lo que yo estoy recibiendo. Entonces esto también se convierte en una doctrina más para ti, porque no estás experimentando el fruto de Dios para tu propia vida. Entonces uno tiene que recapacitar respecto de probarme si estoy en la fe. Eso dice la Escritura, probaos si estáis en la fe, para que no seamos engañados por nosotros mismos, porque ¿qué dice la Escritura de nuestro corazón? Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa, y el primero que nos engaña a nosotros respecto de en dónde estamos parados es nuestro propio corazón. El Señor, hablando de esta forma de ser de los fariseos, que no somos más que los religiosos de ahora si estamos en la misma onda de decir y no hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dijo? Dijo, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. ¿Se da cuenta? Es decir, lo que dicen está bien, pero lo que hacen no va de la mano con lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque efectivamente la idea central del Señor es que nosotros, ¿verdad?, somos una nueva creación de Dios, somos una nueva criatura, hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Para que esa nueva persona sea la que se levante y no el viejo hombre tratando de cambiar. Ese es el grave problema de la doctrina. La doctrina lo que trata es de desconocer la obra de Dios, enfocarnos básicamente en los conceptos, pero echar la fuerza de la responsabilidad del vivir la vida cristiana a nuestro viejo hombre, por Dios, cuando la Escritura nos está diciendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, y cuando la Escritura nos muestra continuamente que el hombre viejo ha sido desechado y que el hombre viejo no puede agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y por el otro lado dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es más que uno de los aspectos maravillosos de Cristo, es decir, es la experiencia de Cristo comenzando a ser una realidad en nosotros. Eso es la fe. Por eso es que la fe nos da certeza y certidumbre. ¿Qué dice que la Escritura que es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Nos da certeza, nos da certidumbre, nos da convicción. ¿Quién crees que te da certeza y certidumbre y convicción? El Cristo vivo, la esperanza viva que está en tu corazón. No es un cuento chino, no, es la realidad.
es la realidad para ti y para mí. Pero ahora, el Señor lo que quiere es que no te quedes en el concepto, sino que entres a la experiencia. Porque el Señor dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. No he venido para que conozcas que tienes vida y que qué pena, ya será cuando me muera que lo voy a experimentar. No, porque hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la redención, hoy es el día de la provisión, hoy es el día de la vida para ti, hoy es el día de la bendición, hoy. Si no es hoy, entonces nos estamos perdiendo la fiesta. Esa es la realidad, nos estamos perdiendo la fiesta espiritual. ¿Pero por qué? Porque estamos enfocados normalmente en cosas diferentes. Estamos enfocados en enseñanzas distintas. Estamos enfocados, ¿verdad?, en fábulas. Prestamos mucha atención y estudiamos mucho las fábulas, genealogías interminables, dice aquí la Escritura. Que todas estas cosas, como no tienen la sustancia, ¿qué acarrean? Acarrean disputas, acarrean división. Vea usted qué es lo que le está pasando a nuestra querida iglesia cristiana. Seamos evangélicos, seamos católicos, seamos cualquier profesión del cristianismo, todos estamos divididos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el foco de la enseñanza? El foco de la enseñanza son las doctrinas. El foco de la enseñanza son las fábulas, que por ahí también uno que otro saca respecto de los temas religiosos y se crean todo este sinnúmero de sectas y situaciones así. Las genealogías o los estudios profundos, que lo que hacen básicamente en el fondo es acarrear disputas, porque cuando tú efectivamente defiendes tu religiosidad, tú eres capaz de matar o de morir, como hizo el apóstol Pablo, y como sucede ahora, ¿verdad?, en la mente y en el argot religioso, en donde muchos religiosos son capaces de matar por su doctrina, ¿o no es así? Y son capaces de matar a muchos otros por su doctrina para poder cumplir sus propósitos. Entonces, el método del Señor es el que tenemos que ver, porque el método de esta enseñanza en donde nosotros efectivamente muchas veces nuestra carne es muy propensa para entender y adaptarse a aquello, ¿sí? Nuestra carne se pega normalmente a este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de enseñanza tiene un foco, y el foco es yo, mi ego. Y la realidad es que cuando el foco soy yo, ya estoy en contra de todo lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Por qué? Porque el foco del Espíritu, ¿quién es? Cristo. Mientras que el foco de la carne es mi ego, soy yo. Yo soy el centro del sufrimiento, de la alegría, de la bendición. Yo soy el centro de todo. Pero la Escritura dice, ya no vivo yo. Entonces es evidente que si es que yo sigo siendo el centro, no he muerto como debería. Alguien decía, y lo volvemos a decir, para que nosotros podamos vivir una buena vida, hablando en términos de la vida de Cristo, es necesario que hayamos tenido una buena muerte. Si nosotros no hemos experimentado una buena muerte, pues también no experimentaremos una buena vida. Y esa buena muerte, realmente, a quien le toca ejecutar, no es a mí, es a Cristo si se lo dejo. Porque parte de la promesa de Dios, y nos dice una y otra vez la Escritura, porque habéis muerto. ¿Tú le crees? Cuando la Escritura dice, porque habéis muerto, estás tú enfrentando cualquier circunstancia de tu vida, estás enfrentando cualquier situación de trastorno, adicción, lo que tú quieras. Como cristiano, ¿qué te dice el Señor? Porque habéis muerto. ¿Cómo un muerto puede efectivamente enfrentar todo aquello si está muerto? No, simplemente ya no lo enfrenta porque está muerto, ¿no es cierto? Pero yo creo a Dios que efectivamente yo he muerto juntamente con Él. Pues si le creo a Dios, así es como me apropio de la promesa. Si le creo a Dios y le digo, Señor, esa muerte es mi muerte, pues a Él le toca hacer el resto. A Él le toca crucificar
a ese viejo hombre en la cruz y esa circunstancia tú vas a ver que inmediatamente muere y Dios te trae a fe. Ahora, para aprender esto, sí, a veces fallamos también. Hasta el propio apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: no es que sea perfecto, sí, ni que ya lo sepa todo, o ni que lo haya alcanzado todo, sino que procuro asirme a aquello por lo cual fui asido por Cristo. Es decir, procuro aferrarme y agarrarme a aquello para lo cual ya Cristo me agarró. Eso es lo que está diciendo. Es decir, me agarro de la obra de Cristo a mi favor porque Él ya la hizo, ya es, amén, así es. Así que lo que me toca a mí es aferrarme a lo que Él dice que ya hizo por mí, más allá de que mi experiencia en ese momento sea distinta. Eso es fe. Eso es fe. Comenzar a agarrarme y a aferrarme a lo que Dios dice. De ahí que es importante conocer lo que Dios dice, conocer las promesas de Dios. Pero asimismo es importante que la sustancia efectivamente esté en nosotros. La división en las congregaciones, en las iglesias. No solamente cuando hablamos nosotros de temas denominacionales, sino aún la división dentro de las propias congregaciones. Las broncas entre los hermanos, las malas relaciones que existen, la mala tolerancia entre ellos. ¿Por qué crees que está dada? Porque algo está pasando en la sustancia. Es decir, no es que el hermanito nada, es que aún el hermanito depende de Dios. Fíjate que Dios, ¿qué hizo con Jesucristo? Dios, cuando Cristo fue bautizado, lo llevó a ser probado ¿por quién en el desierto? El Espíritu Santo llevó a Cristo a ser probado ¿por quién? Por el diablo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo le lleva a Jesucristo a ser probado por el diablo? Y Cristo dice, no, pues, pero no, pues, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque efectivamente Dios le llevó al corazón mismo, yo lo hablamos la vez pasada, le llevó al corazón mismo del problema del ser humano, que fue el creerle al diablo. En el primer hombre, ¿no recuerda? ¿Qué pasó con Eva? Eva creyó a Satanás. ¿Qué pasó con Adán? Adán hizo exactamente lo mismo. ¿Qué pasó con todos nosotros? Aquí estamos, prueba de ello. Es decir, ¿cuál fue realmente el pecado? El pecado fue dejar la provisión de Dios, dejar de depender absolutamente de Él, porque Él quiere darnos todo, para convertirnos, ¿no es cierto?, en ser los forjadores de nuestro propio futuro. Entonces Dios, como es un caballero, y Él no va a obligar a nadie a tomar una decisión a su favor, pues Él simplemente deja que tú vivas la experiencia. También eso lo vemos en el hijo pródigo. ¿Qué pasó cuando el hijo pródigo le dijo, hey, papito, venga acá, estoy aburrido de esta casa, deme mi herencia que me voy? La escritura no dice que el papá le dijo, no, mijito, tome bien, aquí está. Obviamente el papá sabía todo lo que iba a pasar, sabía que la decisión del chico no era buena, pero ¿qué nos muestra ahí la escritura? Que hay una decisión soberana que Dios deja que tú tomes. En esa decisión soberana tú decides creerle a Dios y someterte a Él, a lo que Él dice, dándolo por hecho que es verdad. A eso llamamos fe. O tú tienes la decisión soberana de creerle a cualquier otra cosa, pero las consecuencias de esa decisión hay que asumirlas. Y la escritura nos dice que cuando nosotros decidimos no ir por la promesa de Dios, no ir por la provisión de Dios, todo lo demás se llama muerte. Y todo lo demás, ¿verdad?, se llama dolor, sufrimiento y dificultad, pero no de gozo, como es en el caso del cristianismo, sino de tristeza y de dolor. Porque cuando nosotros sembramos, dice la escritura, ¿qué nos dará la tierra? Que la tierra nos dará espinos y cardos. Eso es lo que está en la Biblia. Ok, aférrate, trabaja tú, lucha por tus propias manos, como quien dice, siembra, esfuérzate, pues la tierra te va a dar, ¿qué te va a dar? Espinos y cardos. Eso es lo que estás tú experimentando ahora. Si tú estás experimentando espinos y cardos es porque estás
efectivamente trabajando de acuerdo con el hombre natural. Y estamos en la posición del hermano en la que los que nos quedamos en la casa y no nos vamos, en cambio, ¿verdad? Nosotros queremos servir al Padre y queremos que Él nos ponga puntos y queremos que Él nos bendiga en función de lo bueno que yo soy, en función de lo fiel que yo soy. Y ahí es donde la Escritura dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Esa es la religiosidad, efectivamente. La religiosidad tiene que ver con que yo me enfoco en mí, en lo bueno que yo soy. Yo me enfoco en que los mandamientos de Dios son demandas de Dios para que yo las ponga en práctica. Así es como nosotros normalmente vemos la ley, ¿o no? En el antiguo pacto sí era así, pero ya no estamos en el antiguo pacto. En el antiguo pacto Dios permitió y envió la ley, sabiendo que el hombre iba a incumplir la ley. ¿Por qué envió la ley sabiendo que el hombre iba a incumplir la ley? Porque la Escritura dice que la ley tiene un propósito, y el propósito de la ley es mostrar el hombre de pecado que hay en ti. Es mostrar la pecaminosidad, la injusticia y la incapacidad de todo hombre que quiera servir a Dios en sus propias fuerzas. Vaya a Romanos 7 y va a llegar a la conclusión del apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Romanos 7 es todo un compendio de esta perspectiva, de lo que la ley es. El tratar de obedecer la ley, en lugar de hacerme ganar puntos delante de Dios, me lleva a entender que soy un inepto, soy un incapaz, y que Dios siempre tuvo razón de que no hay bueno ni aun uno. Es comenzar a ratificar todo lo que Dios dijo. Entonces Dios envió la ley para eso en el primer pacto, sabiendo que el hombre iba a incumplir la ley, pero sabiendo que el hombre es terco, creyendo que sí es capaz de cumplirla, sabiendo que el hombre evidentemente no iba a poder ser justo por medio de la ley. Pero entonces, ¿qué pasa? La ley tiene realmente una perspectiva maravillosa, porque la ley nos trae a Cristo. De hecho, la Escritura dice algo maravilloso, dice que el fin de la ley es Cristo. De ahí que como estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, Dios nos tuvo que hacer de nuevo. Por eso Dios nos tuvo que hacer de nuevo. Fíjese, ¿tiene sentido o no? Dios nos tuvo que hacer de nuevo porque bajo la primera ley y bajo el primer pacto, Dios demostró que el hombre está corrompido y el hombre no tiene ninguna capacidad de cambio. Entonces, ¿Dios qué hizo en función de esa conclusión? Pues nos hizo de nuevo. Ahí sale Dios. Dios nos hace nuevos. Por eso la Escritura nos dice que para Dios ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, que es la ley, es el cumplir la ley. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino lo que ahí vale es una nueva creación. Eso es lo que vale para Dios. Y eso es lo que debe valer para ti, la nueva creación. Porque en la nueva creación de Dios está la respuesta que Dios tiene para tu vida, para tu eternidad. Pero la verdad es que nosotros siempre vamos a estar unidos con el Señor en la eternidad, y ya estamos con Él ahora. Pero ¿en dónde es que más necesitamos la vida poderosa de Dios nosotros? Hoy, en medio de tus pruebas, de tus luchas, de tus dificultades, de tus sinsabores. Es decir, no importa si estás pasando momentos preciosos en este momento de gloria económica o de gloria académica, lo que tú quieras. Lo que sí te puedo decir es que los que hemos pasado por estas cosas nos damos cuenta que eso es efímero, se acaba. Tú lo deseas solamente hasta tenerlo y después quieres algo más, porque eso que tú creías que te iba a hacer feliz no te llena el momento en que lo tienes. Y te preguntas, ¿y eso es todo? ¿Por qué hay tanta gente que desde la perspectiva del éxito del mundo terminan suicidándose? Gente exitosa en términos económicos, en términos de fama, en términos de conocimiento. Terminan suicidándose. ¿Por qué será? Terminan en drogas, terminan en alcoholismo, terminan en mil cosas. ¿Por qué será? Porque eso no llena. Porque el hombre fue diseñado
no para ser lleno de sus logros ni de sus propias capacidades. El hombre fue diseñado para ser lleno de Dios, y el hombre fue diseñado para ser provisto por Dios. Provisto por Dios. De ahí que las cosas materiales o todo lo alrededor, cuando uno tiene puesta su confianza allí, pues no son la respuesta. No son la respuesta. Él es la respuesta, porque Él es el que da satisfacción al alma. Él es el que calma la sed espiritual. Él es el que efectivamente, ¿verdad?, da sabiduría, entendimiento, contentamiento. Él da gozo. Él es el único que es capaz de poderte dar equilibrio, darte templanza, paciencia, paz y todo lo que Él es. Entonces, evidentemente, cuando el fruto del confiar en estas cosas, del confiar en doctrinas, nosotros evidentemente siempre estamos luchando por la sana doctrina. Pero a ver, si la sana doctrina realmente no ha sido capaz de cambiar tu corazón y tú sigues interiormente siendo la misma persona de antes, algo está pasando con tu sana doctrina. Porque el propósito de Dios no es que conozcas la sana doctrina, sino que vivas la sana doctrina. Si es que la sana doctrina, por más verdad en términos conceptuales sea y la defiendas, si es que no se justifica en tu experiencia diaria como realidad, entonces no es más que una enseñanza y una doctrina, a la cual efectivamente el apóstol está indicando que en lugar de acarrear vida, acarrea disputas, acarrea división. Y si usted se da cuenta, en la mayoría de iglesias nuestras, hoy defendemos la sana doctrina, pero no defendemos la vida que ella debe generar. Y si no defendemos la vida que ella genera, entonces somos cristianos de domingo, somos cristianos de pagar diezmos, de pagar ofrendas, que es casi lo mismo que las indulgencias que habían antes. De alguna manera pagamos a Dios, ¿verdad?, nuestro valor por nuestra justicia. Y no puede ser así. La vida de Cristo es la realidad de la verdadera doctrina. Es decir, si la verdadera doctrina o la sana doctrina que yo estoy defendiendo no se convierten en realidad en mi vida, son doctrina y enseñanza que caen dentro del campo en donde la Escritura dice que la letra mata y que el conocimiento envanece. La letra mata y el conocimiento envanece. El único que da vida, ¿quién es? Cristo Jesús. Porque Cristo es la palabra hecha carne. ¿Qué nos dice Juan? Dice: en el principio era el verbo. Esa es la palabra. Él era alguien vivo, o es alguien vivo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y he aquí el verbo, ¿qué se hizo? El verbo, la palabra, se hizo carne, se hizo viva. Ahora también esa palabra se tiene que hacer carne. Así de claro, hoy también la palabra se tiene que hacer carne en nosotros. Es decir, esa palabra se tiene que expresar, se tiene que manifestar a través de mi carne y de tu carne. Y esa es una experiencia tuya, es el testimonio que tú recibes del Espíritu directamente de que Él es verdad y de que Él es una esperanza viva. Es el testimonio que tú recibes directo de Él. No estás mirando tu buen comportamiento, sino estás mirando quién produce ese buen comportamiento. No estás mirando tus buenas acciones, sino estás mirando a quien que hace las buenas acciones en ti. Toda la gloria es para Él, porque la vida de Él efectivamente es lo que Dios quiere. ¿Qué dice la Escritura aquí? Que estas cosas acarrean disputas, está claro, ¿no? O sea, veamos bien, pero miren lo que dice aquí: más bien que
O sea, en lugar de, acarrean disputas en lugar de edificación de Dios, que es por fe. Es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que Dios quiere? Primero, aquí la palabra nos muestra que lo que Dios busca es que el edificio, la construcción, la edificación, ¿a quién pertenece? A Dios. A Dios. El edificio es de Dios. El proyecto es de Dios. La edificación es de Dios. A Él le corresponde edificar. Dice, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Mire, ya no es por doctrina. No es por doctrina. No es por enseñanza, sino es por fe. Y ya dijimos que la fe es el punto de partida en el cual nosotros siempre nos relacionamos con Dios. Porque la fe es un regalo de Dios. La fe es una manifestación del Espíritu. ¿En dónde se genera esa fe? Se genera en la promesa. En el escuchar la promesa directamente de la boca de Dios. Personalizar la promesa de Dios para mí, porque esa promesa, porque Cristo vino al mundo para mí. Si yo no experimento esa realidad y si yo no recibo esa realidad, pues siempre será de todos y no mío. Él vino para ti. Ese es el amor de Dios que tiene para todos y cada uno de nosotros. Entonces, Él es el que edifica. Fíjese, ¿en dónde Él edifica? Primero en una posición. Cuando nosotros estamos en posición de fe, traídos por Él a fe, a ver cómo Él ve, es decir, Él nos da convicción, certeza, y tú dices, wow, veo las cosas de otra manera, estoy viendo como Él, tengo tranquilidad, tengo paz, estoy viendo como Él, ¿no es cierto? Allí es que Dios edifica, hace que el edificio crezca. Porque, por ejemplo, la Escritura nos dice algo maravilloso. Dice, por ejemplo, dice, porque os es necesaria la paciencia para que después de haber hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Fíjate, porque os es necesaria la paciencia para que después de haber hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Ok, nosotros necesitamos paciencia. Dios comienza a edificar. En otros versos la Escritura nos dice que nos sintamos nosotros gozosos cuando estamos enfrentando diversas pruebas y diversas dificultades, porque la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia, y la Escritura sabe que es necesaria la paciencia para que después de haber hecho la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que permanezca en sus promesas, no que cumpla los mandamientos como nos enseñan por Dios. Que me mantenga en el mandamiento, que es estar en fe, que es mantenerme firme en la libertad con que Cristo me hizo libre, que es mantenerme firme en la promesa de Dios. Ese fue el ejemplo de Abraham para usted y para mí. Su fe nunca falló, porque la fe de él era fe divina, y esa fe ahora está en ti. Entonces, Dios comienza a edificar su casa, siempre y cuando estemos en el lugar correcto. Pero si nos salimos de fe, se frena la obra. Entonces Dios tiene que comenzar a trabajar, paralizar la obra de edificación. Y el que quisiera ir más rápido, si queremos verlo así, por eso es que veíamos nosotros anteriormente un versículo en donde la Escritura nos dice, hijitos míos. Eso decía Pablo, ¿no? A los hermanos, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea perfeccionado en vosotros. Hasta que Cristo sea perfeccionado en vosotros. Sufro dolores de parto. Bueno, es la posición del Señor para ti y para mí. Como es nuestro Padre, Él sufre dolores de parto por nosotros. Ustedes, mamás o papás, por sus hijos, ¿acaso no sufren cuando ellos están sufriendo dolores de parto por ellos? Ustedes, las mamás, evidentemente son las que han experimentado el dolor de parto, los hombres no. Pero sin embargo, ustedes que saben el dolor que eso puede significar, ¿cuántas veces en la vida de sus hijos, después, más allá de ese dolor implícito, podrían decir que cada vez que sus hijos sufren, están sufriendo lo mismo, ¿o no? Pues eso es Dios conmigo y contigo.
Él sufre dolores de parto por nosotros hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la edificación de Dios. Ahora, cuando yo me salgo de fe, obviamente Él va a seguir haciendo el trabajo. El único problema que voy a tener allí es que al salirme de fe, salgo de la cobertura de la promesa y ahora Él va a trabajar para que la carne haga su parte en mí. ¿Qué va a hacer la carne? Bueno, traerme muerte. Y cuando me traiga muerte voy a estar de rodillas, voy a estar derrotado y voy a venir otra vez a sus pies. Hemos perdido tiempo. Hemos perdido tiempo. Ese es el tiempo que perdió Egipto cuando tuvo que ir a tierra prometida. Por ahí los eruditos dicen que apenas eran 7 meses, ¿verdad?, que distaban a pie desde Egipto hasta Canaán. 7 meses de una. Obviamente con paradas y con comidas, porque era realmente un grupo numerosísimo de personas. ¿Sabe cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. Esos somos tú y yo. En lugar de ir rápido a tierra prometida a tomar posesión de lo que nos pertenece y de lo que Dios nos ha dado, no le creemos. Nosotros nos quedamos en el desierto, evidentemente en una circunstancia de hambre, de falta de agua, de falta de comida, de falta de alimento, de incomodidad, de calor, de inclemencia. El desierto es mucho calor, el desierto es mucho frío, el desierto es falta de agua, el desierto es falta de comida, el desierto es racionamiento. Esa es nuestra alma fuera de Cristo. Y resulta que ¿a qué se acostumbraron los israelitas? O el pueblo de Israel en aquel entonces, es a que ellos se alegraban con Dios cuando Dios suplía la necesidad. Tenían sed, clamaban, lloraban, chillaban, como nosotros. ¿Por qué a mí? No eres Dios, mentira es, no existes. Ok, Dios cogía y plum, le sacaba agua. Tomaban, ah, qué lindo que es Dios. No, Dios sí es verdadero, Dios existe, Dios es maravilloso. Pasaba un poquito de tiempo y tenían hambre. Tú no eres Dios, no puede ser. No puede ser. Un día llegaron a decirle, ya estamos cansados a Moisés. Estamos cansados de la misma comida todos los días. Queremos carne. Queremos carne. Nos acordamos de la carne de los peroles de Egipto. Nos acordamos que chévere que pasábamos ahí, mentiras, y habían pasado una vida terrible. Nos acordamos de la carne de los peroles. Señor, danos carne. Y claro, Moisés estaba hasta la coronilla y le dice, Señor, ¿qué hago con este pueblo? ¿De dónde me voy a sacar carne? Y él nos dice, no te preocupes, les voy a mandar carne, ¿verdad? Como nunca han comido. Y efectivamente el Señor dice que mandó una parva de pájaros. Cogió un viento y los desvió por el desierto y todos esos pájaros cayeron al desierto. La Escritura dice que comieron carne hasta que les salía por la nariz. Gracias, Señor, eres Dios. Después ya estaban aburridos de la carne. Así no somos nosotros. Y vamos de tumbo en tumbo y no aprendemos lo de fondo. ¿Qué es lo de fondo? Aprendamos a que cuando Dios dice algo se cumple. Él les dijo a los pueblos de Israel, yo te voy a llevar a una tierra en que fluye leche y miel, a una tierra de bendición, de arroyos y 1000 cosas más. Te voy a llevar a esa tierra. Pero la Escritura dice que el problema de ellos fue que a ellos se les dio las mismas buenas nuevas como a nosotros. Libro de Hebreos. Se nos dio las mismas buenas nuevas como a nosotros, pero a ellos no les funcionó porque la palabra que se les dio no fue acompañada de fe. No fue acompañada de fe. ¿Y qué pasó? Estuvieron 40 años viviendo en el desierto. ¿Y sabe qué fue lo más triste de esto? Esa primer camada de israelitas nunca pasó a tierra prometida. Murieron en el desierto, murieron en su propia carne, murieron en su incredulidad. Nunca aprendieron, nunca entendieron. Ahora Dios dice, cuidado que alguno de vosotros tampoco parezca haberlo alcanzado. Es para nosotros. Porque si es que efectivamente ellos fueron incrédulos y su incredulidad fue la que los trajo a esta posición,
pues cuidado nosotros tampoco entremos en el reposo de Dios. El reposo que es para el día de hoy. El reposo que tiene que ver con la provisión ya dada. Pero no, nosotros estamos con la mirada puesta en la carne, en las ollas, en los peroles. Póngale usted la necesidad que tenga en este momento, la que usted quiera. Usted tiene su foco metido allí y se olvida de la promesa de Dios. Ahora, Dios aún actúa en esas circunstancias, pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted nunca aprende. Y nosotros tenemos que aprender a vivir por la vida de Dios. Muy bien. Entonces, la edificación de Dios, que es por fe, es lo que Dios está esperando. La edificación de Dios, la edificación de Dios. Dios edificando tu propia vida. Dios levantando a Cristo en tu corazón. Pero el lugar en donde Él hace ese trabajo siempre es en fe. Por eso es que si es que hoy de alguna manera nosotros nos hemos salido de fe, ¿qué debemos hacer? Pues regresar a fe. ¿Sí? Regresar a fe. ¿Cómo regresamos a fe? Escuchando la voz de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como escuchando la palabra de Dios, no viniendo a orarle a Él. Escuche bien lo que digo, escuchando la palabra de Él. La palabra de Él es la promesa de Dios, que si tú personalizas, personificas y la aterrizas a tu propia experiencia, pues vas a ver cómo el Espíritu Santo, esa palabra, comienza a traerte a fe y comienza a hacerla viva en tu propia vida. Y así dice el apóstol, así te encargo ahora, pues fíjate el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Resultante, fíjate, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido. Ok. La divergencia con el otro versículo que vimos. Mientras que aquí el foco del ser humano, cuando es doctrinal, ¿qué acarrea? Acarrea disputas, pero cuando Dios es el que edifica, entonces Él lo que hace es que en ti nazca amor, el amor nacido, el amor, que nazca el amor, ya no disputas, ya no divisiones, ya no yo tengo la razón y tú no, ya no tú eres un infiel o tú no, ahora es el amor lo que el Señor hace que pueda crecer en mí, el amor. El propósito de Dios es que en ti crezca no doctrina, no conocimiento intelectual, sino experimentes el amor, nacido ¿de dónde viene ese amor? Pues aquí nos describe la nueva criatura que está en nuestro corazón. Nacido de corazón limpio. Claro, si tú lo ves esto desde la perspectiva de la ley, vas a querer limpiarte tú el corazón, no te limpies nada. Ya el Señor limpió todo. Este amor nace de corazón limpio. Este corazón limpio corresponde a Ezequiel, en donde el Señor dice que Él hará una obra maravillosa en nuestra vida en aquel entonces. Y dice que Él quitará de nosotros el corazón duro y pondrá en nosotros un corazón de carne, y que pondrá en nosotros un espíritu nuevo. Eso es el nuevo nacimiento. Y que pondrá en ese espíritu al espíritu de Él para que muera en nosotros. Y ese espíritu es el que va a escribir sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Él hará que vivamos como epístolas vivas, ¿verdad? Esa nueva vida que tenemos. Y que Él nos llamará su pueblo. Y ahí sí, nosotros lo llamaremos nuestro Dios. Obra de Él. Así que aquí no está hablando de que tú te vayas a limpiar el corazón y que pagues una ofrenda y que pidas perdón por todos tus pecados. Sí, si no has pedido perdón por tus pecados, pídelos.
Pero el Señor nos dice que por una sola ofrenda en el libro de Hebreos hizo perfectos a todos los que íbamos a recibir salvación. La ofrenda de Jesucristo ya nos hizo perfectos y nos limpió. Y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Es decir, la garantía de Dios para tu vida es que Cristo conoce todos tus pecados y Él ya perdonó todos tus pecados. Él ya no se enfoca en tus pecados, sino Él se enfoca en que tú recibas la justicia y la justificación de Dios. ¿Para qué? Para que puedas comenzar a recibir el amor. ¿Ve? Entonces dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Ok, nueva criatura. De buena conciencia, nueva criatura. Nuestra conciencia en el nuevo hombre ya no tiene mala conciencia. Porque uno de los principales problemas que tenemos nosotros en la vieja criatura es que nuestra conciencia siempre nos está acusando de algo. No nos deja en paz. Nuestra conciencia nos acusa de lo que hicimos hace 20, hace 50 años. Y nuestra conciencia nos acusa de lo que pensamos y de lo que dejamos de pensar. Nuestra conciencia está contaminada en el antiguo hombre. Y nuestra conciencia no se puede limpiar. Nuestra conciencia fue crucificada y fue muerta. Y la nueva conciencia nosotros la recibimos en la nueva creación. Así que, el amor nacido ¿de quién? Del nuevo hombre, que es Cristo en nosotros. De corazón limpio, de buena conciencia. Y qué maravilloso. Y de fe no fingida. De fe no fingida. De fe genuina. La fe genuina, ¿de quién nace? De Cristo. Porque ¿cuál es uno de las manifestaciones del Espíritu? Fe. Es una manifestación del Espíritu. Es fe. Esa fe es la fe no fingida. ¿De dónde nace? De la nueva vida. De la nueva vida, ¿verdad? Que ahora efectivamente tiene como sustancia a Cristo. Entonces, el propósito de mandamiento es el amor nacido. Muy bien. Esa es la primera parte que quiero que nos quedemos, porque vamos a seguir con esto del amor la próxima semana. Pero quiero que nos quedemos con esto en mente. ¿Qué están haciendo en tu corazón? ¿Disputas? ¿División? ¿Es que el hermanito? ¿Es que los hermanos de la congregación de allá? No, olvídate, el amor no ve esas cosas. El amor que es Cristo es el que tiene que nacer en tu corazón para que Él sea el vínculo perfecto entre tu relación con Él, contigo y con tus semejantes. La doctrina no puede ser el vínculo. La enseñanza no es el vínculo. Es el amor, el producto directo de la obra de Dios en ti, en el ser humano, es el amor. El amor de Él. No es el amor del sentimiento que tú crees, ¿verdad? No, es el amor que dice, por ejemplo, ¿verdad? Que amemos a nuestros enemigos. Pues Dios tiene el amor que ama a sus enemigos. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor que tú necesitas en tu corazón para relacionarte con todo el mundo. Ese amor, la única manera como va a estar en ti es cuando tú primero lo recibas. La pregunta es, ¿por qué nosotros no manifestamos ese amor? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque nosotros no lo hemos recibido aún. No hemos recibido el amor de Dios en nuestro corazón. El hijo pródigo recibió el amor de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Él lo recibió. ¿El otro hermano recibió el amor de Dios? No. Le dijo, papá, yo siempre te he servido. Yo he sido tu siervo. Y tú te fijas en mi hermano que se fue de esta casa, te fue infiel, te pidió la herencia, fue y se gastó perdidamente todo lo que tenía, y ahora tú le haces fiesta, papá, y a mí
tu hijo, el que te ha servido, el que siempre te ha amado, no ha sido capaz de ni siquiera regalarle un cabrito para reunirme con sus amigos. ¿Y qué le contestó el papá? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. No tenía que pedirle nada, pero el otro tenía que ganarse el favor del papá, mientras que el otro simplemente recibió el amor del papá. Para eso, efectivamente, Dios muchas veces permite que nosotros experimentemos la vida del hijo pródigo. ¿Para qué? Para que experimentemos el amor de papá. Para que primero tú te llenes del amor de papá. Tú no puedes amar a nadie si no tienes primero el amor de Dios en tu vida. Ese amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo ama, todo lo perdona. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero ese amor, si no está primero presente, abundando, rebosando en tu corazón, recibiendo los beneficios de ese amor, recibiendo los beneficios del perdón, recibiendo todo lo que Él hizo por ti, más allá de que te lo merezcas o no. No le importa a Dios eso. Él dio su vida por ti, te ama, le importa lo que haya sido, le importa. Lo que Él quiere es demostrarte qué es lo que Él ha hecho en tu propia vida y todas las riquezas que tiene a tu favor. Eso es lo que Él busca. Él no busca reprocharte. Él no busca cerrarte la puerta. Él lo que busca, como cuando le dijo al hijo, y cuando vio al hijo, el padre corrió. Es como que si lo hubiese estado esperando todo el tiempo a que regrese, porque dice que lo vio a lo lejos. ¿Y qué hizo el padre? El padre corrió y dice que se echó al cuello y se puso a llorar. Imagínense usted ese cuadro. Y dijo: mi hijo, muerto era y ahora resucitado. Eso es lo que le interesa a Dios de ti. Porque cuando estamos fuera de Él estamos muertos. Pero cuando venimos a Él, nosotros tenemos la nueva vida, los nuevos vestidos, el nuevo anillo, la nueva justicia que Él nos regaló. Ahora, si nosotros no somos capaces de recibir este amor y nosotros nos ponemos en nuestra posición de yo te he servido y de que a mí el Señor me tiene que hacer justicia porque yo me sacrifico, porque yo lucho, porque yo pago mis ofrendas, porque yo pago mis diezmos, porque yo oro mucho, porque yo ayuno y porque esto y por el otro, pues discúlpame que te diga, no estamos recibiendo el amor de Cristo. El amor de Dios está por encima de todo aquello. Cuando yo recibo el amor de Dios, el primer impactado, ¿quién crees que es? Yo. Y cuando ese amor comienza a derramarse en mi espíritu o en mi corazón, ¿quién crees que son los demás afectados? Primero los próximos, la familia, los hijos, el esposo. Y ya no se trata de qué tan buenos o malos sean ellos. Señor, cambia a mi esposa, o cambia a mi esposo, o cambia. No es cambia. Señor, lléname a mí de tu amor. Esa es nuestra oración. Señor, recibo tu amor. Señor, lléname a mí de tu amor. Esa debe ser nuestra oración diaria. Porque si yo estoy lleno del amor de Él, yo voy a ser consolado primero. Y después voy a sobreabundar para bendecir a todos los de mi alrededor. Eso es lo que Dios quiere decir aquí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que a Dios le interesa. Si ese no es tu foco, estás equivocado. Desde ahora en adelante cuestiónate y mira si es que la vida de Él y ese amor ya están presentes en tu corazón. Primero están presentes en función de que tú lo hayas recibido. Si tú te crees como un hombre o como el hijo pródigo, si tú te crees injusto o incapaz de ser llamado hijo de Dios, pues lo primero que tienes que recibir es la adopción que Él te dio.
Porque Él te dice que tú eres hijo. ¿Lo aceptas? Mucha gente no lo acepta. Porque dice, yo soy verdaderamente injusto y no soy digno de que Dios me haga su hijo. ¡Ay, qué bien!, ¿no? Parece verdaderamente una posición de tremenda humildad, piadosísima. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Eso es un bajo orgullo, porque yo no le estoy creyendo a Dios. Si Dios dice que Él me hizo su hijo, y por más que yo me vea nada, pues yo soy su hijo porque lo dice. Recibe esa verdad en tu corazón, y sobre esa perspectiva Él comenzará a hacer la diferencia. Vamos a continuar la próxima semana. Amén.